Bienvenidos. Esta oportunidad tenemos este espacio para poder reflexionar en lo que comentábamos y reflexionábamos el día domingo en los cultos. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo te ha ido en la semana? ¿Cómo te fue el día domingo? Muy bien, pastor. Gracias por crear este espacio y poder hacer un poquito de reflexión acerca de lo que estuvimos meditando en los cultos del domingo pasado. Pues ha sido una semana interesante, ¿verdad? Realmente me he ido con esos principios, con la escritura en la mente, ¿verdad? En el corazón, tratando de ser lo más sincero, lo más genuino con el Señor, antes que con los demás, pues. Y sí que he sido confrontado con la palabra misma, ¿verdad? Pero sí, ha sido un encuentro quizás de una manera distinta, ¿verdad? Al hablar de cambios, como que es algún tema que lo podemos dejar para después, pero debemos de abordarlo. Sí. Sinceramente debemos de abordarlo. Sí, es un tremendo tema. Sabes, cuando comenzábamos con la iglesia en este año, en este mes de enero que lo hemos terminado, pensábamos en reflexionar a la luz de la palabra en avanzar en la vida espiritual. Y si se dieron cuenta ustedes, hermanos, esa fue la temática del mes de enero. Usamos de ilustración esas 3 puertas que estuvieron físicamente ahí en el templo, para que nos ayudaran a meditar en el estado espiritual del creyente, que es el anhelo del corazón de Dios, que tiene que ver con el progreso espiritual, ¿no? Y definitivamente el tema de madurar, el tema de crecer espiritualmente, de progresar espiritualmente, siempre creo que será y ha sido en la vida de esta iglesia Nazaret, después de 50 años, y en la vida de cualquier iglesia, un tema que tiene que ver con la profundidad de la razón de ser de la iglesia, ¿no? Es fácil hacer iglesia, quedarnos quizás en la periferia, pero sí, pensábamos con los pastores, con el liderazgo, que necesitamos en este año profundizar un poco en nuestra reflexión, en tomar conciencia de nuestro progreso espiritual. Es un tremendo tema, Miguelito, pero quizás antes de tratar de hacer un eco de los principios bíblicos que vimos el domingo, como para poder caminar también con la iglesia que nos escucha en este día viernes, ¿a qué culto o en qué horario veniste el domingo? No sé si pudiste ver algunas familias, algunas personas, si podés hacer memoria. Han pasado ya 4 días desde el domingo. Sí, definitivamente que me da mucha alegría ver a algunos hermanos, familias que ya están recuperados, que sí habían estado viniendo antes, pero este nuevo repunte de casos ha hecho de que la asistencia disminuya un poco, ¿verdad? Me da mucho gusto ver a Freddy, hermano Freddy Serrano, con su esposita. Estaban ahí, la verdad que como con mascarilla, y decía una vista así tan abuelo de pájaro, cuesta identificarlos, pero me da mucho gusto ver a Freddy, hermano Carlitos Vigil y hermana Ani. Estaban ya ahí recuperándose, y así van surgiendo familias que uno va identificando. JR, muy contento, eso me agradó mucho, saludarlo y verle siempre con ese ánimo fresco que tiene JR, y otros hermanos que van apareciendo por ahí, que pues el tiempo entre culto y culto y fumigada lo saca uno corriendo. Sí, definitivamente. Qué alegría ver a la iglesia domingo a domingo hacer el esfuerzo, caminar por fe, ¿verdad? Así que un saludo, hermanos, en este tiempito que estamos reflexionando. Hablando del tema del domingo, fruto espiritual, fue el tema que estuvimos reflexionando, cerrando la serie de enero. Iglesia, hermanos que nos escuchan, hermanas, pues comenzamos el mes de febrero ya. Vamos a iniciar una nueva serie, siempre en esta temática de expandir, de extendernos, de estirarnos hacia adelante y avanzar en la vida espiritual. Comenzamos una nueva serie este próximo domingo, ya primer domingo de febrero, pero cerramos enero con el tema de fruto espiritual.
lo que Dios espera en la vida del creyente, ¿verdad? Que podamos dar fruto espiritual. En la predicación yo comenzaba reflexionando sobre Juan el Bautista y el llamado de Juan el Bautista al pueblo de Israel en aquel tiempo de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y yo creo, Miguelito, que ese es el llamado de Dios, creo, para la vida de la iglesia en este tiempo y para la vida del creyente, de inspeccionar nuestro corazón. No sé cuántos años tenés de ser cristiano, de caminar con el Señor, pero desde el tiempo que te conozco, pues llevas varios años y sabes que fácilmente uno puede caer en una rutina religiosa, ¿verdad?, de asistir a la iglesia o aislarse o distanciarse de la iglesia, pero ¿qué pensás de esta necesidad que tenemos, que reflexionábamos, de revisar nuestro corazón para ver qué tipo de fruto estamos dando? Bueno, el dar fruto es algo natural. Vea, yo que tengo un poco de contacto con la parte de la agricultura, uno hace el esfuerzo por sembrar, por tratar bien la planta, sí, y uno espera de que esto dé fruto. Yo creo que eso es lo natural. Sin embargo, creo que nosotros nos salimos del esquema, ¿verdad? Uh-huh. Y vamos hacia hacia algo diferente. En el caso mío particular, uh-huh, me siento hasta con pena, ¿verdad? Porque a estas alturas, la verdad, viendo lo pragmático que es el apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas, sí, y veo yo hacia atrás mi vida, me doy cuenta que solamente es por misericordia y gracia que yo estoy aquí, ¿verdad? Al igual que muchos de nuestros hermanos, sí, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia sigue esperando fruto de un Miguel, de una Silvia, uh-huh, de un Gabriel, de un José Miguel. O sea, Él espera independientemente del tiempo que tengamos, ¿verdad? Sí. Creo que en su momento el Espíritu, le damos espacio al Espíritu para que Él obre en nosotros, porque de parte nuestra no va a haber ni el querer ni el hacer. Tendrá que ser la obra del Espíritu generando ese fruto en mi vida. Sí, correcto. Y yo creo que ese es un buen principio, ¿verdad? Me imagino yo que la iglesia lo está asimilando, lo ha asimilado en su experiencia personal, cada uno de ustedes, hermanos, hermanas. Es el Señor, ¿verdad? Es la gracia del Señor desde el momento en que nos alcanza, nos redime, y Él comienza esa obra en nosotros. Algunas veces estamos conscientes del obrar de Él en nuestra vida, pero en ese peregrinaje el Señor no nos deja. Él está ahí haciendo su obra y mientras le permitimos, ¿verdad? Él trabaja en nuestro corazón para poder producir ese fruto. Y yo creo que un primer principio que es necesario subrayarlo bien y no olvidarlo, es que necesitamos, con la ayuda del Señor, tener un tiempo personal intencionado donde podamos inspeccionar, revisar nuestro corazón, si estamos produciendo, si estamos en sintonía, podríamos decir, con el Señor, para que Él pueda producir en nosotros el fruto que Él espera. Creo que es un buen comienzo, ¿verdad? El poder sentarse, decir, bueno, ¿cómo estoy caminando? ¿Cómo he caminado en estos años, en estos días? Y Señor, quiero ponerme en sintonía contigo para que el Espíritu que mora dentro de nosotros, desde el momento en que recibimos al Señor, creímos en el Señor por fe, el Espíritu pueda producir ese fruto. Porque podemos producir diferentes obras, ¿verdad? Esfuerzos personales, que creo que vas a estar en sintonía conmigo. Tratábamos de explicar eso también en la predicación el domingo, de que podemos hacer esfuerzos personales, ¿verdad? Yo creo que tú y nuestros hermanos también de alguna manera buscamos esforzarnos por hacer cosas buenas. Pero si el Señor Jesús no es el que vive, mora, produce ese obrar en nosotros, pues es nuestro esfuerzo personal. No sé si esto hace eco contigo, lo puedes ver en tu vida, en la vida quizás de otros matrimonios. Me viene a la mente algunas familias también de la iglesia, matrimonios que nosotros mismos, ¿verdad? Hemos tratado de esforzarnos en nuestras propias fuerzas, pero
tal como el Señor Jesús le dice a los discípulos en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Así es que no sé qué pensar de esto, ¿no? Específicamente de los esfuerzos personales que muchas veces uno quiere hacer o intenta hacer, y al final de los días se da cuenta de que no es el fruto que el Señor espera. Bueno, hemos venido escuchando en los domingos anteriores de parte de los pastores ese mensaje que dice que podemos hacer, podemos incluso predicar, enseñar, ejercer cualquier ministerio, pero sin fruto, ¿verdad? Algo que hay que analizarlo bien y ponerle un poquito de un tiempito ahí, examinar qué quisimos decir, ¿verdad? Porque podemos estar involucrados en una serie de actividades de vida de iglesia, pero sin fruto, sí, ¿verdad? Que el Señor nos libre de hacer algo para vanagloria nuestra, ¿verdad? Que es bien fácil caer en una línea bien delgada. Tú lo has mencionado en muchas ocasiones, ¿verdad? Una línea delgada donde podemos caer en el activismo creyendo que eso es fruto. Pero el Señor nos muestra en su palabra de que el fruto, porque eso era lo que hacían también los fariseos, los escribas, y todo sí, hacían cosas, ¿verdad? Sí, hacían cosas para que los vieran. Pero el Señor les demanda y nos demanda frutos que surjan de nuestro corazón, de nuestro interior, de nuestra dependencia con Jesús, podríamos decir. Dignos de arrepentimiento. Era el mismo mensaje que anunció Juan el Bautista. Correcto. Creo que por ahí anda tomarse ese tiempo para examinar individualmente, personalmente, cara a cara con el Señor, y preguntarnos si damos algún fruto, ¿verdad? Y cómo está ese fruto, si es un fruto pequeño, es abundante, porque dice, yo los he puesto para que llevéis mucho fruto. Entonces, estoy siendo yo estoy dando el fruto que Dios espera, que Él anhela que yo dé, que viene como consecuencia de mi intimidad y dependencia diaria, cotidiana con Jesús, ¿verdad? Correcto. Y yo creo, iglesia, hermanos y Miguelito, que sería un error pensar que, bueno, estuve con Jesús el día domingo, ¿verdad? Y bueno, el día lunes, martes, miércoles, jueves, hasta el otro domingo, vivo en mis fuerzas. Es diario, cotidiano. Entonces, tenés razón, como naturalmente o como resultado de mi dependencia íntima, diaria, continua, el Señor produce ese fruto, ¿verdad? Muchas veces, Miguel, pensamos que el fruto espiritual en la vida del creyente tiene que ver con estar involucrado en un ministerio, ¿verdad? Con hacer cosas. Yo creo que en aquellos tiempos de la juventud de la iglesia Nazaret, aquellos gloriosos tiempos, ¿verdad? Los 80s, 90s, las sociedades de jóvenes que salían a evangelizar, ¿verdad? Que iban a los buses, cosas tremendas, ¿no? Sí, tremendos desafíos para la juventud de este tiempo. Íbamos a los pueblos, hacíamos una serie de cosas, ¿verdad? Con los hermanos obreros, pastores que hoy están en otras latitudes, siendo usados por el Señor. Pero cada quien ha sido formado, y pienso yo que no hay escalafones, aquí no hay grados, ¿verdad? El Señor va a pedir cuentas en su momento, ¿verdad? Él dice en un pasaje de Filipenses que dice que Él va a completar la obra que ha comenzado en nosotros. Ministerialmente creo yo que también la va a completar, ¿verdad? Seremos completos y maduros, perfectos en el momento que Él decida terminar o completar, o estamos delante de Él, o Él viene por nosotros. Sí, correcto, ¿no? Él lo ha prometido completar la obra, ¿verdad? Pablo lo decía muy claramente a los de Filipo, no es que lo haya alcanzado ya, ¿verdad? Pero una cosa hago, ¿no? Me extiendo a lo que está por delante, ponía de su parte, podríamos decir, ponía toda la carne al asador
de su parte, ¿no? Para poder avanzar y buscar al Señor y caminar con el Señor de la mano. El fruto espiritual definitivamente no solamente tiene que ver con evangelizar, con subirse a los buses, que tremendo desafío hacían los jóvenes de aquel tiempo, que hoy quizás al ver a nuestros hijos, a la juventud de la iglesia, vienen a nuestra mente algunos jóvenes de la iglesia que los vemos el domingo avanzando en fe, ¿verdad? Pero no logramos ver tal vez esa intensidad y pasión que vivieron los jóvenes en los años 80, 90 en medio de una guerra. No hay duda que necesitamos que el Señor meta su mano y pueda a esta nueva generación de jóvenes levantarla, sacudirla y desafiarlos, ¿no?, a caminar por fe. Enviamos un saludo a los jóvenes, al liderazgo, a Pancho, a Dieguito, a Randall y a todos los demás que trabajan con adolescentes y con jóvenes. Bueno, yo creo que podemos cerrar entre culto y culto, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha sucedido desde el día domingo? Pensando en el tema que reflexionamos el domingo de fruto espiritual, revisar nuestro corazón, hermanos, iglesia que nos escuchan en este espacio, pues les animamos, ¿no? No sé cómo ha sido el tiempo devocional personal de cada uno de ustedes hasta este momento de día viernes. Ya vamos a llegar a domingo, pero esperamos que si no han podido tener un tiempo intencionado de revisión en su vida personal de qué tipo de fruto estamos dando para el Señor, si viene como consecuencia de la dependencia del Señor, puedan con la ayuda del Señor buscar un momento para inspeccionar sus vidas y no olvidar que viene como dependencia de nuestra intimidad con el Señor Jesús. Así es que si querés cerramos acá, Miguel, este tiempo. No sé si tenés en mente alguna familia que querrás mencionarla o otro detalle, ¿no?, para cerrar este tiempo de este audio. Bueno, particularmente estoy muy contento por la familia Sosa, ¿verdad? Animada. He tenido contacto con ellos y están animados, saliendo de esta situación de enfermedad de gripe y COVID, ¿verdad? También los Coto, a los Vázquez, ¿verdad? Hermanos amados que estamos cerca ahí, mentoreándonos unos por otros, sobrellevando las cargas. Y otra familia, ¿verdad? Los Navarrete, un saludo a los Canales, que por cuestiones de horario no nos vemos, pero como dice Pablo, y le escribía a los hermanos, ese amor entrañable no lo perdemos, ¿verdad? Ese afecto que sentimos por las familias, los Rivera, ¿verdad? Hay otras familias por ahí que se nos escapan los nombres por el tiempo, pero sí un gran afecto por ellos, están en nuestras oraciones. Algunos con detalle, otros así de forma general, pero deseamos verles, como dice el pasaje, ¿verdad? Deseamos verles y compartir con ellos, y creo que ya será el tiempo en su momento de poder encontrarnos y vernos por lo menos los ojos, ¿verdad? Porque la mascarilla la seguiremos usando. Así es. Bueno, hermanos, un abrazo. Esperamos verles el día domingo, ya sea de manera presencial o ustedes que están en sus casas adorando al Señor. Queremos animarles a buscar al Señor de manera íntima en estos días que faltan para llegar al día domingo. Nos despedimos de este tiempo con el hermano Miguelito. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Saludos, iglesia.